Muy buenas tardes. Gracias hermanos por esta oportunidad de estar otra vez reunidos. Queremos compartir con ustedes el día de hoy en la escuela dominical que estamos estudiando el libro de los Romanos. Así que les invitamos a todos a participar de este pequeño estudio donde nos hemos quedado. Estamos estudiando Romanos y nos quedamos en el capítulo 7. Este libro de Romanos lo estamos estudiando gracias a un bosquejo que nos ha dejado nuestro hermano Jaime de la Vega, que escribió él un libro de estudio acerca de Romanos, y es el que estamos nosotros tomando. Así que los hermanos de la iglesia que tienen ya su copia del libro de Romanos, les ruego, les pido, les recomiendo que lo tengan a la mano, ya que vamos a estudiar este libro. Nos quedamos en el capítulo 7 de Romanos. Antes de dar inicio, vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de abrir las Escrituras, de poder estudiar el libro de los Romanos, lo que tú inspiraste, Señor, al apóstol Pablo para que revelara esta lucha entre el espíritu y la carne, entre el viejo hombre y el nuevo hombre, que es de provecho cuando nosotros leemos las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias te damos, y Señor, pedimos tu bendición, la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el libro de los Romanos, capítulo 7, empieza el apóstol con una serie de preguntas y dice, vamos a leer desde el 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley obraban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo trae ahora una pequeña metáfora entre la ley del marido y nuestra relación con Dios. Este capítulo está en medio de dos capítulos, el de Victoria del capítulo 6 y el del capítulo 8. Aquí Pablo exhibe la posible derrota y el cristiano si no hace su parte, reconociendo ser un miserable. Pablo pregunta, ¿quién me librará? En este capítulo hay 5 dúos. El inciso A, esposo y esposa. Después de la metáfora del esclavo y el amo, ahora Pablo nos habla alegóricamente de la relación de una mujer con el marido. La ley como marido se enseñorea del hombre mientras éste vive. La ley condena al hombre por serle infiel. Hemos sido infieles al haber transgredido la ley. La mujer está sujeta al marido mientras éste vive. La ley del matrimonio pierde toda vigencia con la muerte de uno de los cónyuges.
En esta metáfora es nuestra naturaleza pecaminosa a la que ha muerto o la que tenemos que morir. Muerta la vieja naturaleza, estamos libres para unirnos a Cristo. Hay una relación aquí, una alegoría, la cual tenemos que meditar bastante bien. Este capítulo es muy mal interpretado, mal entendido por muchos hermanos y muchas personas, y como que se pierde uno a veces con tantas preguntas. Pero dice en este pasaje el apóstol Pablo, y nos hace reflexionar sobre la ley del matrimonio. Cuando tú te casaste, cuando yo me casé, hicimos un voto de que yo iba a serle fiel a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Así que ella hizo el mismo voto, que íbamos a ser el uno para el otro, que íbamos a estar juntos en las buenas y en las malas. Hubo un pacto, un compromiso, muchísimos testigos estuvieron presentes el día de la boda, y entonces esa ley se termina con la muerte. El apóstol Pablo menciona que si uno de los cónyuges muere, la mujer que estaba casada queda sin otro compromiso más para poderse casar con alguien más. Entonces nosotros estamos muertos, hermanos. Hay que considerar que estamos muertos al pecado, a nuestra vieja naturaleza, al viejo hombre. Tenemos que morir. No podemos estar viviendo entre dos realidades diferentes. La realidad es la ley del pecado, que es la que lleva a condenación, y la ley del espíritu. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, renunciamos a un tipo de vida que llevábamos de ignorancia. Yo llevaba una vida de ignorancia sin conocer las escrituras. Había personas dentro del judaísmo o de alguna religión, o personas que eran más religiosas, que llevaban un tipo de vida tratando de apegarse a la ley de Dios, pero dándose cuenta de algo, que no podían. ¿Cuántas veces nos encontrábamos en esa situación, en esas circunstancias? Queríamos honrar a Dios en nuestra mente, en nuestra alma, haciendo lo que Dios nos pedía, pero vez tras vez caíamos derrotados ante la culpabilidad del pecado. Éramos derrotados por nuestro propio pecado y nos quedábamos sin paz, sin gozo, sin alegría, alejados, fracaso tras fracaso. Entonces Pablo explica esta situación. También nos hace pensar, nos hace ver en el versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sirváis a otro, y este otro es Jesucristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dios quiere que le sirvamos a Él, que muramos a nuestro propio yo. Por eso el Señor Jesucristo dijo a los discípulos: si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. En otra porción dice que hay que renunciar a todo lo que poseemos e ir en pos de Jesucristo. El que no renuncia a todo lo que posea, que no aborrece su propia vida, también menciona. Entonces está hablando de una muerte ante los deseos carnales y pecaminosos, para que nosotros podamos servir y honrar y glorificar a Dios, y somos libres de esa naturaleza pecaminosa cuando estamos nosotros en Jesucristo. Muertos a la ley, ahora vivos, ya que hemos sido reconciliados por medio del cuerpo de carne, por medio de la muerte. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 22, la palabra del Señor dice así. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios nos llama a servirle, pero no podemos nosotros venir a la presencia de Dios en nuestro propio pecado, sirviéndole con nuestra propia naturaleza. Es necesario que intervenga muerte de nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza pecaminosa no puede dejar de pecar. El fruto de un pecador es el pecado.
Cuando nosotros pecamos y no nos decimos por qué peco si no quiero hacer esto, pero es la naturaleza. No puede el tiburón ser vegetariano. Aunque él no quisiera comer peces o ser carnívoro, esa es su naturaleza. No hay un león que quiera arrepentirse de comer corderos o de comer gacelas. Es carnívoro y por naturaleza mata y es cruel y es despiadado. No tiene amor por las gacelas, no tiene amor por los corderitos. Tampoco se tiene o se preocupa por la conciencia. Así tú, si no has recibido a Jesucristo, no tienes conciencia de lo que Dios está pidiendo. Por esa razón hay una mente carnal y hay una mente espiritual. Lo que es del espíritu se tiene que discernir espiritualmente. El Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Entonces encontramos esta guerra que existe entre el hombre, en el hombre interior, que es la carne y que es la ley del espíritu. Necesitamos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, la regla de vida del creyente es vivir para él, para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Voy a pedir a Giovanni, que está aquí presente en el estudio, que me lea por favor Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Y mientras que él busque esta cita, Sammy, por favor, puedes buscar Mateo 7, 15 al 20. Sí, hermano, sí. Giovanni, por favor, ¿lees la cita? Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí la palabra constreñir significa nos obliga, nos hace sentir obligados a. Uno murió por mí, Cristo. Y el amor de Cristo me hace sentir a mí obligado de servir por amor a aquel que murió por mí. En gratitud. Es una correspondencia de amor. Él por todo su amor murió en la cruz. Ahí manifestó tanto el amor de Dios como el de Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Y la manera de corresponderle a Dios en este llamado es morir al yo, morir a la naturaleza vieja y pecaminosa y vivir para Jesucristo, nuestro amado Señor. Cuando hay prohibición judicial, el corazón no regenerado se siente más estimulado a practicar lo que se prohíbe. El fruto es la muerte, como lo dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. B. Fruto para Dios y fruto para muerte. En Mateo 7:15, Samuel, ¿puedes leer? Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Como dice también Mateo 3:10, por sus frutos los conoceréis. Y es realidad, el fruto es la evidencia de la naturaleza del arbolito. Si es un árbol de manzanos, nos damos cuenta que es un árbol de manzanos porque da manzanas. El árbol de mango da mangos y decimos nosotros, este es un árbol de mangos, pero es por el fruto que estamos viendo. Una vid da uvas. Entonces, un hombre pecador, un hombre que continuamente está pecando y pecando y pecando, no te tienes que sorprender, hay que escudriñar nuestra mente, nuestro corazón
ser honestos. Si yo en mi vida solamente hago el pecado, tengo que preguntarle a Dios, Señor, algo anda mal en mí. Y es momento de arrepentirnos. Juan el Bautista decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Este fruto de arrepentimiento nos hace voltear hacia Dios, rendirnos y doblegarnos ante Él, pedirle perdón, creyendo en Dios, creyendo en aquel que murió y resucitó por nosotros, Jesucristo. Hermanos, es necesario que haya un nuevo nacimiento. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que el Espíritu de vida en Cristo Jesús obre en tu corazón y te pueda sellar con el Espíritu Santo de la promesa para que ya dejes de batallar con tu carne, que ya dejes de batallar con tus tentaciones, que caes en tentación y luego te arrepientes y vuelves a caer, te vuelves a arrepentir, vuelves a caer y estás continuamente así. Necesitas entregarte a Jesucristo, ríndete a Cristo. En esta situación sería interesante y bueno dejar de luchar en contra de el Espíritu de Dios, rindiendo tu vida a Él y siguiendo y dejando que Él obre en tu vida. Entonces, en Romanos continúa diciendo de esta manera: Cristo nos enseña claramente acerca de el fruto. Juan el Bautista predicó fuertemente en relación al fruto. El fruto, como dijimos hace un momento, no es producto del esfuerzo, no es producto de una cirugía. El fruto se da solo, es la evidencia, florece el árbol y después de la flor viene este fruto que identifica lo que hace. Una persona que mata, pues es un homicida. Una persona que le gusta adulterar es un adúltero. Una persona que le gusta robar es un ladrón, un sinvergüenza. Nosotros necesitamos, entregando nuestras vidas a Jesucristo, sin tanto esfuerzo. El esfuerzo que requiere Dios es que nos rindamos solamente a Él. Decirle, Señor, obra en mi corazón, soy un miserable, soy necesitado de ti, perdóname. Que te doblegues delante de Él. Y entonces, dejando que Dios trabaje en ti, el hombre nuevo, creado según Dios, dice la Biblia que no peca. El hombre nuevo no peca porque es conforme a la imagen del que lo crea. El hombre nuevo se regenera. El hombre nuevo entiende lo que es lo espiritual. El hombre nuevo se presenta delante de Dios y tenemos la lucha entre la carne y este nuevo hombre y el antiguo y viejo hombre que está viciado. Hay muchas predicaciones que hemos escuchado acerca de ese debate. Algunos lo comparan con un perro negro, un perro blanco, y otros con las dos llaves, que una es la llave del agua caliente y otra la llave del agua fría, y que conforme a tu voluntad tú puedes decidir a qué agua, a qué temperatura te quieres bañar, si es caliente, si es frío. Si le das de comer, obviamente, a un perro, sea el perro malo o el perro bueno, va a ganar el que más alimentes. Aquí nos exhorta el apóstol Pablo a que vivamos en Jesucristo. No es aquí, usted ni yo no somos víctimas de las circunstancias. Hay quienes creen que soy víctima de las tentaciones y por eso estoy padeciendo. Hermano, las tentaciones han estado presentes desde Adán y Eva. Entonces no somos víctimas. Cristo nos resucitó, Cristo nos compró, Cristo nos ha dado victoria para no ser víctimas, sino ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay dos regímenes ahora. En el versículo 6 menciona, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios. Estoy leyendo Corintios, que también está muy bueno esto, pero yo quería leer Romanos, y no sé por qué se cambió la hoja de mi Biblia. Perdonen, hermanos. En el versículo, otra vez regresando aquí, versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo,
del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No nada más bla 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 la letra, que aunque sea el mejor libro, la ley, aunque conocemos toda la Biblia de memoria, si no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios, definitivamente. Así que eso nos anima a que sirvamos a este nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Y luego menciona el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Es una pregunta. La respuesta dice, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Otra pregunta. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hay un contraste muy grande entre la ley del pecado que mora en uno y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, en el nuevo hombre. Nos exhorta vez tras vez el apóstol Pablo a que muramos a nuestra propia carne. Cuando estábamos viviendo para la religión no nos daba vida, la religión no salva, la religión, por muchos mandamientos santos y buenos que tenga, no te puede llevar a Dios porque solamente manifiesta que eres un hombre pecador, una mujer pecadora. Lo que te salva realmente es la sangre de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Si vienes a Él arrepentido, el Señor Jesucristo te va a salvar, te va a rescatar, porque Él para eso vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos halló a nosotros. Continuamos con lo que dice en el libro. Ahora podemos servir al Señor bajo el nuevo régimen. Le serviremos por amor y agradecimiento y no por imposición legal. Lo que aborrezco y lo que quiero, hay un contraste en el versículo del 7 al 16. La ley revela el pecado como el espejo revela el rostro de quien lo mira, pero no le quita las manchas o las impurezas. ¿Sí entendemos estos conceptos, estas ideas, estas comparaciones? La ley de Dios nos revela quiénes somos nosotros. Si yo veo cada día veo el espejo y veo que me están saliendo manchitas, y el espejo no hace otra cosa más que revelarme con mucha realidad lo que hay, y lo que yo veo en el espejo, pues físicamente eso es lo que hay y no puedo yo solucionarlo. Pero si me peino, si nosotros nos damos un retoque, nos lavamos los dientes, nos las afeitamos, entonces el espejo va reflejando lo que realmente hay ahí. Pues es lo mismo con nosotros. La ley de Dios nos revela que somos pecadores. Por eso no puede ser la ley mala. Es la ley manifestada por Dios de que es santa, buena y pura, pero para que nos demos cuenta, hermanos, que no podemos. Por eso dice la Biblia que ningún ser humano será justificado por medio de la ley. Es imposible, porque ya rompí con todos los mandamientos. No puedo yo ser salvo si me atengo
o si confío en mi habilidad de cumplir con los mandamientos de Dios. Es imposible. Ningún ser humano será justificado, pero somos justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, en el día en que entregamos precisamente nuestra vida a Él. También nos hace comparaciones. Usted sabe, el termómetro te sirve para medir la temperatura, pero no hace nada para solucionar, no cambia el clima el termómetro. Simplemente nos dice si hace calor y cuánto, o frío y cuánto. Una plomada nos sirve para ver qué tan vertical está una cosa, si está chueco un edificio o no, pero tampoco soluciona. Igual con la brújula. La brújula te dice hacia dónde está el norte, debes de ir caminando hacia el norte, o a este o a oeste. Esa es decisión tuya, pero la brújula siempre va a señalar el norte. El nivel siempre te va a dar el nivel. Si tú que edificas algo a desnivel, siempre se va a notar. Pero igual el nivel no puede solucionar nada. Ni el reloj puede llegar a hacer que tú llegues temprano. El reloj te dice la hora, pero tú tienes que trabajar para llegar a tiempo al servicio, para empezar, para continuar, para hacer tus labores. De esa misma manera la ley obra en nosotros, nos hace reconocer en dónde está nuestra situación. Lo que podemos hacer es acercarnos delante de Dios y rendirnos, decir: Señor, yo no puedo, necesito tu ayuda, necesito que tú obres en mí. Por eso continuamos. La ley es santa, es espiritual. El creyente es carnal y vendido al pecado. En el versículo 6, en el capítulo 6 y versículo 1, dice el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú ya has muerto al pecado, ¿cómo vas a morir? ¿Vas a seguir viviendo en ese pecado o no le vas a vivir allí? Por eso dice: ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado. ¿No sabéis que todos a los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Es la voluntad de Dios que camines en esta vida nueva, que participes de la santidad, que participes de la gracia, que participes de la gloria de Dios. Tú reflejas la gloria de Dios ante otros. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Necesitamos vivir para Él, ya no para nosotros. Antes nuestro egoísmo nos hacía vivir de una manera, vaya la redundancia, bastante egoísta. Nos hacía vivir de una forma que no nos importaban los otros más que el yo. Yo quiero, yo puedo, yo siento, yo necesito, yo puedo hacer esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, esto a mí no me gusta. Este régimen egoísta, nuestra mente carnal, no agrada a Dios, hermanos. Los que viven conforme a la carne van a morir. No se puede agradar a Dios maquinando y andando en una mente carnal y pecadora. Y que además, ¿cómo es posible que una mente carnal que no ha nacido de nuevo va a discernir una ley espiritual escrita por hombres que se fueron inspirados por el Espíritu Santo? No la pueden entender porque para eso son locura. Pero el espiritual, el hombre que nació de nuevo, la mujer que nació de nuevo, abre sus ojos cuando abre las Escrituras y va a poder discernir la voluntad de Dios. Va a entender lo que muchísimos teólogos en otras religiones no han podido ni siquiera comprender. El creyente que ha nacido de nuevo, ojalá que tú seas creyente que has nacido de nuevo y que seas teólogo, hermano, que Dios te bendiga porque has dedicado tu tiempo a estudiar la palabra de Dios con una mente nueva, con una mente regenerada, y vas a poder entender y comprender muchísimo más. A mí me vino a la memoria lo que el apóstol Pedro compartió.
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero dice que se les reveló a quienes, a los que escudriñaron, a los que estudiaron, a los que investigaron, a ellos se les reveló. Entonces, qué bueno que estudies la palabra de Dios. Les animamos, hermanos, a que estudien lo mejor y lo más profundamente posible. Por eso, la ley es santa y es espiritual. Hay que reconocer que nuestra naturaleza humana es carnal y es vendida a pecado. Hemos sido comprados por precio. Primera de Corintios, capítulo 6, Giovanni, y versículo 20. Y ahí mismo en Primera de Corintios, Samuel, capítulo 7 y versículos 23. 1 Corintios 6, 20. Sí, yo voy a leer Isaías 52, 3. ¿7 qué? 7, 23 Ok. y tú, Giovanni, 6, 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quiénes son ese cuerpo? De Dios, ¿Qué es de Dios en este versículo? el cuerpo y el espíritu. Amén. Primera de Corintios 7, 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela en contra de la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo. ¿Eh? Aquí está esta ley, esta lucha entre lo carnal y lo espiritual. El gran dilema, no entiendo lo que hago. Hay muchas personas con las que yo he hablado cuando he dado el evangelio, y había un hombre que no entendía por qué se emborrachaba. Decía, yo no entiendo, yo le he jurado a Dios, le he jurado a mi esposa, le he prometido a todo mundo que yo ya no voy a volver a tomar, y todas las tardes termino borracho. Y lloraba el hombre. Dije, lo que tú necesitas es entregar tu vida a Jesucristo y morir al borracho. El borracho ese debe de morir. Tú tomas porque eres un borracho, pero este borracho deja de ser borracho en el día que le entrega su vida a Jesucristo. Ya de ahí en adelante es un ex borracho. Ya no toma, porque ahora Cristo le fortalece. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de amor. Nos ha dado espíritu de poder, amor y de dominio propio. En Isaías 52, versículo 3 dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Isaías 55, 1 menciona, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin dinero. No fuimos comprados por dinero, sino nos fuimos comprados por algo muchísimo más caro, que es la sangre preciosa de Jesucristo. Fue el precio más grande imaginado, pagado, porque Jesucristo murió por nosotros. Él derramó su sangre preciosa para redimirnos, para rescatarnos, para que no sirvamos más al pecado. La resurrección entre los muertos nos habla de victoria, victoria en Jesucristo. Amén. Dos principales leyes que se oponen: la ley del pecado de muerte, de la que está hablando aquí, y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que está en el capítulo 8 de Romanos y versículo 2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, hermano, te libra de la ley del pecado, te libra del vicio, te libra
para que puedas tener victoria sobre la tentación, para que puedas tener victoria sobre esta vieja naturaleza. Por esa razón necesitamos aferrarnos más a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La ley del Espíritu de vida. Pablo se deleitaba en la ley de Dios, lo menciona en el versículo 22 de este capítulo 7, pero quedaba cautivo por la ley del pecado, que estaba en sus miembros, en su carne. Para progresar espiritualmente debemos reconocer esta verdad. Lucha de dos naturalezas. Gálatas 5:17. Giovanni. Gálatas 5:17, por favor. 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Okay. Gracias, Giovanni. Hay 4 leyes: la ley de Dios, la ley del pecado, la ley del razonamiento y la voluntad, y la ley del espíritu de vida. Lo que Dios dispone por gracia. Dios dispone esta nueva ley del espíritu de vida por pura gracia. No trabajamos para tener esto. Dios lo hizo posible. Trabajar solamente ahora nos resta por gratitud para aquel que murió y resucitó por nosotros. El apóstol Pablo exclama en el versículo 23: miserable de mí, gran clamor de incompetencia personal. Este es el momento de abandonar el ego, de negarse a sí mismo, el momento culminante de entregarse a Dios por completo, de buscar la ayuda de Dios y el consuelo que solamente Él da. Samuel, ¿puedes leer por favor el Salmo 102? Salmos 102. Anteriormente habías leído del 7:23, perdóname. Versículo. 102, versículo 1. Ok. Salmo 102 dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Creo que continúas hasta como el 7, 8. Ok. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate y respóndeme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mis gemidos, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario, como sobre el tejado. Cada día me afrento a mis enemigos, los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa del enojo de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Ok, gracias, hasta ahí está bien. Me he secado como la hierba. El autor de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, está mencionando que es uno sin Dios. ¿Cómo se siente el ser humano vacío sin Dios? En su pecado. Pero las buenas nuevas es que Dios no nos deja en esa situación. Las buenas nuevas es que no tenemos que permanecer allí. Enseguida del gran amor de agradecimiento, dice, aquí está la revelación
de las dos fuerzas contrarias, las dos líneas de conducta que van a permanecer en el cristiano, la ley de Dios y la ley del pecado. ¿Cómo vamos a actuar en medio de estas dos tendencias? Será el resultado de nuestro crecimiento espiritual, la madurez, la santidad que Dios espera de nosotros. Vamos a mantener esta carne todos los días de nuestra vida. Vamos a continuar con las tentaciones hasta el día de nuestra muerte. Por eso Pablo menciona aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, más con la carne a la ley del pecado. Lo que está diciendo Pablo es, primero vamos a entender lo que no está diciendo, No está diciendo que solamente con la mente servimos a Dios, pero con nuestros hechos vamos a servir a nuestra carne. No está diciendo eso. Está diciendo que al nacer de nuevo, anhelamos y deseamos obedecer a Dios, servir a Dios, pero encontramos una tremenda lucha. Uno quiere levantarse a las 5 de la mañana a orar, y la carne dice, no, está bien rica la cama. Uno desea hacer de bendición para otros y proveer, pero luego te dice la mente o la carne, no hombre, si tú trabajaste, que otro trabaje, que él se lo gane. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto afán? Déjalos. Te encontramos esta lucha. Queremos ser de bendición para unos y encontramos que hay fatiga. El escritor de Eclesiastés decía que era pesado. Todo lo que ahí se hace debajo del sol llevaba fatiga, llevaba ese sello, ¿no? De no poder mejorar. Pero hermanos, tenemos la bendición en Cristo Jesús de que Jesucristo venció. Ahora que estamos en Cristo Jesús, nos ha dado una nueva naturaleza que ya no está sujeta a la ley del pecado. Hermano, eres libre. Somos libres en Cristo Jesús para no tomar, para no andar en drogas, para no blasfemar, para no robar, para no maldecir. Somos libres para servir, honrar y glorificar a Dios. Somos libres de la ley del pecado. Ya el pecado no te puede aferrarse a ti y tú no estás derrotado. Hay victoria en Jesucristo. Él nos ha dado la victoria para servirle a Él. Si tú entregaste tu vida a Jesucristo, vive como Cristo. Por eso dice Pablo, si estamos en Cristo, por Él miran las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo lo que es conforme a la carne, los que obran conforme a la carne van a morir, porque la ley del pecado, no, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si tú vives conforme al pecado, conforme a la carne, hermano, no puedes agradar a Dios. Y lo va a relatar más adelante en el capítulo 8 el apóstol Pablo. ¿Quieres saber lo que dice en el capítulo 8? Pues no se pierda la siguiente escuela dominical, que ya hablaremos del capítulo 8, un gran libro de victoria en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Adelante, hermano, eres victorioso en Jesucristo, eres libre de la ley del pecado, el pecado no se enseñoreará más de ti, eres libre de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de la mano de Dios. No hay poder alguno sobre el universo que te arrebate del poder de Dios. Y ese es un gran consuelo. Solamente doblégate ante este amor tan grande que es el amor de Dios para contigo. Que Dios te bendiga. Nos veremos pronto.